Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu verdad. Gracias, Señor, bendito seas. A ti queremos darte la honra y la gloria, queremos darte el honor y queremos darte toda la alabanza. Concédenos en tu gracia entender tu palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos hable con toda claridad hoy a lo que cada uno necesite. Por favor, Señor, que los versículos de tu palabra hablen a cada uno, Señor, conforme cada uno necesite, de acuerdo con su necesidad, pero también te pido, Señor, en el precioso nombre de Cristo, que tu palabra no regrese a ti vacía. Por favor, Señor, a mí dame la capacidad en el Espíritu Santo de hablar tu palabra sin error. Y concede, mi Señor, que juntos podamos responder a tu palabra, a lo que tú tienes para nosotros hoy, en esta mañana, y que podamos responder, mi Señor, para así adorarte verdaderamente. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. El título para la predicación hoy en esta mañana, mis hermanos, se llama así: ¿cómo encontrar el poder de Dios para la vida? ¿Cómo puedo encontrar el poder de Dios para la vida? Creo sinceramente, mis hermanos, porque está así escrito en la Biblia y en el libro en la carta a los Efesios, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para ti y para mí, para ayudarnos a vivir. Exactamente el mismo poder, mis hermanos. Y basado en esto, yo quiero en esta mañana que meditemos, mis hermanos, cerca de cómo podemos encontrar el poder de Dios para la vida. Déjame hacerte una pregunta primero. ¿Qué puedes hacer después de que has pasado por una circunstancia difícil o que estás pasando por una circunstancia difícil? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando tu vida se desmorona literalmente? ¿Cómo puedes encontrar la fuerza para ir a través de una tragedia, de una circunstancia difícil en tu vida? Déjenme decirles, mis hermanos, no es que yo lo quiera, pero así es la vida. Y alguien ha dicho, mis hermanos, la vida es injusta. Sí, tiene razón, la vida es injusta de este lado. Cuando estemos del otro lado, mis hermanos, en la presencia de Dios será diferente. Pero aquí la vida es injusta. Y déjame decirte esto: como la vida es injusta, tú y yo vamos a enfrentar tragedias. Vamos a enfrentar tragedias. Si tú estás casado, déjame decirte esto: tú vas a morir primero o tu cónyuge va a morir primero, uno de los dos. Es una tragedia. O si tienes padres, o van a morir ellos primero o tú también. O si tienes hermanos o hermanas, parientes o amigos o seres queridos, algunos de ellos van a morir antes que tú o tú vas a morir antes que ellos. ¿O cómo puedes manejar este tipo de crisis? O por ejemplo, si alguien está a punto de casarse, está pensando en casarse y de repente, mis hermanos, llega la persona con la que pensaba casarse y rompe el compromiso y se le desmorona el mundo. ¿Qué hace uno cuando uno está en la casa, mis hermanos, o llega el esposo o la esposa y le dice: me voy y no voy a volver, ya no quiero vivir contigo? ¿O qué haces cuando el médico te llama a tu casa y te dice: el diagnóstico que tú tienes es de lo peor, es peor pronóstico y te quedan pocas semanas o pocos meses de vida? ¿O qué pasa cuando tienes un accidente y entonces todos tus planes de futuro se van a la cañería, ya no sirven más tus planes? Tenías muchos planes y de repente tienes un accidente y quedas sin una extremidad o quedas parapléjico o cuadrapléjico. ¿Qué haces así? ¿Dónde puedes encontrar la fuerza para vivir? ¿Dónde puedes encontrar la fuerza para continuar? Déjenme decirles, mis hermanos, había un hombre en la Biblia, un hombre llamado Jeremías,
y él se hizo la misma pregunta hace muchos años. Jeremías pasó por uno de los momentos más difíciles en la historia de su nación como pueblo judío o pueblo de Israel, cuando un pueblo enemigo los devastó, los invadió y los llevó como esclavos. Finalmente a toda la nación los llevó como esclavos. Y durante toda su vida Jeremías, mis hermanos, vio grandes atrocidades. Vio grandes atrocidades y circunstancias difíciles para su pueblo, para su familia y para los que él amaba. Y Jeremías escribió todo esto. Él lo escribió y tenemos dos libros allí en la Biblia, mis hermanos. Uno es Jeremías, el otro es Lamentaciones, donde Jeremías escribió todas estas cosas que pasó. Y en medio de una tragedia nacional, donde acaba de perder a sus compatriotas, Jeremías escribió estas palabras, mis hermanos. Yo quiero que me ayuden a leer las Lamentaciones 3, 47 y 48. Dice así, mis hermanos, vamos a leerlas. Dice: hemos sufrido terrores, caídas, ruina y destrucción. Ríos de lágrimas corren por mis mejillas, porque ha sido destruida la capital de mi pueblo. Jeremías se encontraba en esta situación. El mismo versículo, mis hermanos, en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice a mis hermanos: temores, trampas, destrucción y ruinas. Eso es lo que nos ha tocado. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos ante la destrucción de mi amada ciudad. Déjame decirte, en nuestro país, mis hermanos, en las últimas semanas y meses han pasado muchas cosas. Hay tragedias, hay muertes, mis hermanos. El último mes ha sido el mes más sangriento que ha vivido nuestro país. Hay muchos robos, ahora hay secuestros en los metros, mis hermanos, en las estaciones del metro. Hay muchas cosas y muchas cosas parecen estar viniendo a nosotros como gente, mis hermanos, que estamos viviendo en estos lugares. Pero también, mis hermanos, muchas cosas están pasando a nuestro alrededor. Y quizás también la tragedia te está afectando a ti en lo personal. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante después de un problema, después de una tragedia o en medio de una circunstancia difícil? En el caso de Jeremías, Dios, mis hermanos, le dijo 4 cosas que hacer. Son 4 cosas que tú y yo también podemos hacer. Así es que, si no estás pasando por ninguna situación difícil, qué bien, gracias a Dios. Pero te animo a que las escribas para que las consideres por si en algún momento pasas por alguna circunstancia difícil. Pero si estás pasando por una situación difícil en estos momentos, de verdad también te animo a que pongas profunda atención a lo que Dios le dijo a Jeremías, porque es lo mismo que tú y yo podemos hacer. Entonces, mis hermanos, hay 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. Y estas 4 cosas nos dicen cómo podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Son las mismas cosas que hizo Jeremías, son las mismas cosas que tú y yo podemos hacer. Primer lugar, mis hermanos, ¿cómo encontrar la fuerza para seguir adelante? ¿Cómo encontrar fortaleza para seguir adelante? Primer lugar, mis hermanos, enfoca tu atención en Dios. Pon toda tu atención en Dios. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que enfocar nuestra atención en Dios. Esto tenemos que hacerlo para poder estar en calma. Tenemos que estar a solas con Dios. Tenemos que estar con Él y solo escucharle a Él. Hay muchas voces a nuestro alrededor, voces que llaman nuestra atención, voces de problemas económicos, voces de crisis, voces de diferentes cosas, y nos gritan. Pero déjame decirte, tú debes enfocar tu atención en Dios y solo escucharlo a Él. Hay un pasaje, mis hermanos, Lamentaciones 3, 28 y 29, dice el pasaje: hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Hay que saber inclinar la cabeza. Déjame decirte, Dios quiere hablar contigo y conmigo.
Dios está profundamente interesado en esto, quiere comunicarse con nosotros, quiere hablar contigo y conmigo más de lo que tú y yo queremos hablar con Él. Dios quiere darnos a conocer sus planes, Dios quiere darnos también a conocer su voluntad. Hay mucha gente, mis hermanos, que dice que son de mente abierta, como dirían open mind, ¿no? Pero déjame decirte, mucha gente que dice esto, y mucha gente, mis hermanos, la verdad es que no están dispuestos a hablar con Dios, a escucharlo, a escucharlo. ¿Sabes cuál es la razón número uno por la cual no escuchamos a Dios? Aún incluso los creyentes, los cristianos. Déjame decirte, la razón es porque estamos demasiados ocupados. ¿Saben qué pasa, mis hermanos, cuando tiembla? Cuando tiembla, mis hermanos, como por ejemplo hace 2 años que tuvimos el temblor en septiembre, mis hermanos, las líneas telefónicas se colapsan, ¿no es así? Uno quiere llamarle a alguien, mis hermanos, por teléfono, a la familia, o al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa. Uno quiere llamarles por teléfono, mis hermanos, y la verdad es que no puede uno comunicarse porque las líneas todas están ocupadas, todas están ocupadas. Pero déjame decirte, hay algo que no sucede con Dios. La línea de Dios nunca va a sonar ocupada. Nunca, la línea de Dios nunca va a sonar ocupada, mis hermanos. Pero ¿sabes? El ocupado eres tú y yo. Los ocupados somos nosotros. Estoy seguro, mis hermanos, que muchas veces estamos demasiado ocupados mirando televisión. Estamos demasiado ocupados escuchando la radio. Estamos demasiado ocupados hablando, platicando con otras personas. Estamos demasiado ocupados con nuestra mente en muchos asuntos en nuestras vidas. Estamos demasiado ocupados con internet, mis hermanos, con Facebook y otras cosas. Demasiado ocupados. Déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y estuviste callado delante de Dios durante 10 o 15 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste allí en un sofá o cerraste la puerta de tu cuarto y te sentaste para estar a solas con Dios, calmado, para enfocarte en Él durante 10 o 15 minutos? ¿Lo podrás recordar cuándo fue la última vez? Déjame decirte, el asunto es que estamos demasiado ocupados, mis hermanos. Yo te quiero desafiar esta mañana. Te quiero desafiar. Estés pasando por una situación difícil o no, estés pasando por una crisis o no, lo que yo te desafío y te reto es que si tú quieres tener fortaleza para la vida, si quieres tener fuerza para la vida, lo que necesitas hacer es apartar un tiempo todos los días, un tiempo de silencio con Dios, 10 minutos, tal vez 15 o más tiempo. Quizás quieras empezar con 10 minutos y luego quieras ir por más tiempo para que puedas estar a solas con Dios. Y entonces te sientas en la mesa o te sientas en un sofá, allí, o te sientas en tu habitación y comienzas a leer la palabra de Dios, porque Dios quiere hablar contigo a través de su palabra. O comienzas a orar y le dices: Señor, ¿hay algo que quieras decirme en esta circunstancia? ¿Hay algo que quieras hablarme en esta situación? Déjame decirte, si lo haces, déjame decirte, te vas a sorprender de la fuerza que Dios puede darte para que tú puedas continuar hacia adelante. ¿Cómo puedes hacer esto? Toma tu Biblia, ábrela, léela de manera sistemática, ábrela y luego busca a Dios, ten un devocional.
Su hermano Lucio, todas las mañanas, mis hermanos, manda un devocional al grupo de WhatsApp de la iglesia. Si no estás en el grupo, te invito a que te acerques con un servidor o con Fernando o con alguien más para que te agreguen a este grupo y tú puedes tener un devocional allí. Lo puedes leer, hacer tu devocional en la mañana y tener un momento de calma enfocándote en Dios. Eso es lo que hay que hacer, hay que sentarse en Dios. Cuando estás en una circunstancia difícil o no, te tienes que sentar en Él. Jesús dijo lo mismo, mis hermanos, en Mateo 6:6, dice allí el Señor Jesús, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, también te recompensará. ¿Cuándo fue la última vez que realmente oraste? Y no solo de manera mecánica. Olvídate de las palabras de lujo, de las palabras domingueras. Simplemente te acercaste a Dios de manera honesta, de manera sincera, para decirle: Señor, esto me duele, te necesito. Señor, estoy pasando por esta circunstancia. Lo que te estoy desafiando es a que tú tengas un encuentro con el Señor diariamente y que te enfoques en Él, que tengas comunicación con Él, que hagas esto realmente. La verdad, mis hermanos, déjenme decirles, cuando uno pasa por una circunstancia difícil, todo se para, todo se frena, mis hermanos. Seguramente lo sabes, nada pasa más lento, mis hermanos, que el tiempo que uno espera en un hospital. Se hace eterno, eterno. Todo se para, mis hermanos, o después de un accidente. Las tragedias tienen una manera de frenarnos, mis hermanos, a nosotros. Déjame decirte, eso no es tan malo. Te voy a decir por qué. Porque es entonces en que tú te puedes enfocar en Dios, porque estás tan ocupado que a veces ha sucedido algo en tu vida y eso te llama la atención, y déjame decirte, es bueno porque entonces puedes enfocarte en Dios, Saben, mis hermanos, tenemos que ir más despacio. En su boletín yo puse, mis hermanos, un escrito, me permití poner este escrito allí, mis hermanos. Déjenme leérselos. Dice: hazme ir más lento, Señor. Déjenme leérselo si lo quieres ver en tu boletín. Aligera los golpes de mi corazón a través de la quietud de mi mente. Detén mi ritmo apresurado con una visión del alcance eterno del tiempo. Dame en medio de la confusión de mis días la tranquilidad de las colinas eternas. Rompe la tensión de los nervios con la música suave de los cantos que viven dentro de mi memoria. Ayúdame a conocer el poder restaurador del sueño. Enséñame el arte de tomar vacaciones de un minuto por detenerme a mirar una flor, para acariciar a un perro callejero, para charlar con un viejo amigo o hacer uno nuevo, para ver una araña construir su red, sonreír a un niño o para leer unas pocas líneas de tu palabra. Recuérdame cada día que la carrera no siempre es de los ligeros, que la vida es más que simplemente incrementar la velocidad. Déjame mirar hacia arriba, en las ramas de los robles imponentes, y saber que creció grande y fuerte porque creció lentamente y bien. Y ayúdame a centrarme en ti, no en mi pérdida, ni en mis preocupaciones, ni en mi ansiedad. ¿Podrías hacer esta oración tú? ¿Podrías hacer esta oración? Y déjame decirte, si quieres tomar fuerza para la vida, encontrar fortaleza para las circunstancias que tú pases, estés pasando o vayas a pasar, en primer lugar tienes que enfocarte en Dios. Camina más lento, enfócate en Él. Eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, segunda cosa que hizo Jeremías, que tú y yo también podemos hacer para seguir adelante con fortaleza en medio de una crisis o para tener fuerza para la vida, mis hermanos, en segundo lugar,
es que hay que pedirle a Dios que quite nuestros miedos. Por favor, anótalo. Hay que pedirle a Dios, mis hermanos, que quite nuestros miedos. Pídeselo a Dios, que quite tus miedos. ¿Saben? Cuando pasa una situación difícil, sentimos todo tipo de emociones. Algunos tienen dolor, otros confusión, otros duda, otros ira, otros frustración. Y todas estas cosas, mis hermanos, tienen que ver con lidiar acerca de las circunstancias difíciles. Pero déjame decirte, la emoción más dañina y más mortal que cualquier otra, mis hermanos, es el miedo. Déjame decirte esto, el luto no te paraliza, porque sabes que tienes que hacer cosas. El luto no te paraliza, pero el miedo sí. El miedo sí. La ira, el enojo no te paraliza, pero el miedo sí te paraliza, porque entonces no haces algo. Si tú vas de verdad a crecer después de una tragedia y quieres pasar a través de esta tragedia y de esa circunstancia difícil, entonces vas a tener que lidiar con los temores, con las ansiedades en tu vida. Así es que Jeremías, mis hermanos, hizo esto. Lamentaciones 3, 55 y 57 dice, mis hermanos, desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre, y tú escuchaste mi plegaria. No cerraste tus oídos a mi clamor, te invoqué y viniste a mí, no temas, me dijiste. ¿Saben, mis hermanos? Todos nosotros tenemos temores y algunos de estos son ocultos, los ocultamos. Tenemos temores ocultos, fingimos, mis hermanos. Muchas veces fingimos que estamos muy bien, que no tenemos ningún miedo. Es posible cubrirlos, mis hermanos, pero la verdad es que todo el mundo, incluyéndonos tú y yo, todos nosotros tenemos miedos y algunos de estos son ocultos, mis hermanos. Los ocultamos. Tratamos de hacerlos a un lado y tratamos de seguir adelante con la vida, pero si de verdad, mis hermanos, si de verdad vamos a seguir adelante y tener fuerza con la vida, tenemos que aprender a lidiar con el miedo y con el temor. Y la Biblia nos dice cómo hacer esto. ¿Cómo podemos lidiar con nuestros temores? ¿Cómo podemos lidiar con nuestros miedos, mis hermanos? La Biblia nos da 3 antídotos para el temor. La Biblia nos da 3 antídotos. ¿Cuál es el primer antídoto? El primer antídoto es la verdad. Quiero que lo anotes, por favor. Es la verdad. Dice la Biblia, Jesús dijo, la verdad os hará libres. Libres de temor, pero también libres de culpa, libres de muchas ataduras que tú y yo tenemos, incluido el miedo, mis hermanos. Déjame responder esta pregunta. ¿Cómo es que la verdad es un antídoto contra el miedo? Te voy a decir en una razón. La mayor parte de nuestros miedos y nuestros temores se basan en la ignorancia. La mayor parte de nuestros temores y miedos se basan en la ignorancia, no en la verdad. Se basan en mentiras, en percepciones erróneas, en malentendidos, en prejuicios. Y allí es el origen de la mayoría de nuestros temores. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos temores que tenemos de manera natural, mis hermanos. Pero la mayor parte de ellos los hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Hemos aprendido a tener miedo. ¿De quién? Pues aprendemos, mis hermanos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de la gente con la que trabajamos, de las experiencias de la vida. Todos o la mayor parte de nuestros temores, mis hermanos, son aprendidos. Y hay un montón de cosas que hemos aprendido en nuestras vidas que no son ciertas, mis hermanos. Las cosas que tú has aprendido sobre ti mismo y que muchas veces no son ciertas. Las cosas de Dios que quizás piensas de Dios y que no es cierto, no es verdad, y que estás ignorante de las cosas de Dios. Cosas acerca de la vida, cosas acerca de las experiencias de la vida misma que no son verdad.
Y cuando uno construye su vida sobre suposiciones erróneas y falsas creencias, mis hermanos, uno va a tener más miedo en la vida. La verdad, mis hermanos, lo cierto es que si nosotros vamos a la verdad de Dios y ponemos la verdad de Dios por encima de todas las cosas, la verdad nos va a libertar de todos nuestros temores. La verdad es esto: Cristo Jesús puede libertarnos de todos y cada uno de nuestros miedos. Y si tienes un miedo, tienes que ir con Él y trabajarlo y enfrentarlo. Tienes que ir en oración. La verdad, no hay mayor remedio que esto, mis hermanos. Tienes que ir a la palabra de Dios y entender cómo es Dios, su carácter, lo que dice acerca de Él y lo que dice la Biblia acerca de ti, de tu propia persona. Y tienes que ir a orar y trabajar esto con Dios en oración. Y déjame decirte, verdaderamente tus temores podrán ser erradicados. Tú tienes que construir tu vida en la verdad de Dios. Tienes que construir tu vida sobre la verdad y eso va a quitar cualquier temor en tu vida. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo antídoto para el temor es el amor. Si lo puedes anotar, por favor. Dice la Escritura que no hay temor en el amor, dice allá en Primera de Juan, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Todo temor, todo lo quita, mis hermanos. Así es que si tú verdaderamente quieres quitar miedos en tu vida, temores, y quieres tener el antídoto, debes darte cuenta de cuánto te ama Dios en Cristo Jesús. Cuánto te ama Dios, mis hermanos. La verdad es que esto es muy importante. Debes darte cuenta de esto. ¿Sabes? Hay personas, quizás tú lo has leído en noticias o sabes de casos de alguna persona, mis hermanos, que se ha enfrentado a un gran peligro porque uno de sus familiares estaba en peligro. Por ejemplo, un padre o una madre, mis hermanos, que entran a un edificio en llamas porque su hijo está allí. ¿Y cómo venció el miedo a entrar a ese edificio? Por el amor que tiene hacia su familiar que está adentro. Y va y lo rescata. Va y lo rescata. Déjame decirte, el amor siempre es mayor que el miedo, que el temor. Y si tú llenas tu vida con el amor de Dios, déjame decirte, vas a tener mucho menos que temer. Tienes que entender verdaderamente cuánto te ama Dios. Tienes que abrirte a descansar en el amor de Dios. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes que construir en el amor de Dios tu vida. Debes construirlo allí. Si tú lo haces, déjame decirte, vas a temer muchas menos cosas. Por otro lado, la tercera cosa que quita el temor es la fe. La fe puesta en nuestro Señor. La fe puesta en nuestro Señor. Déjame decirte cómo funciona esto. Lo que quiero decirte es que la fe no elimina el sentimiento de miedo o de temor, no lo quita, pero sí te da el valor, te da el coraje para hacer lo que tienes que hacer a pesar de cómo te sientas, si tú tienes fe. Eso es lo que hace la fe, mis hermanos. La fe es lo que tú tienes que aplicar en tu vida para hacer las cosas que tienes que hacer a pesar de cómo te sientas. Quizás te sientas con temor. La verdad es que debes tener fe y debes tener fe en Dios. Déjame decirte esto. ¿De dónde puedes sacar fe? ¿De dónde puedes sacar el amor y la verdad? ¿De dónde lo puedes sacar? ¿Cuál es la fuente de estos tres antídotos contra el temor? Déjame decirte, no eres tú, porque no van a salir de ti. Estos tres, mis hermanos, surgen de una verdadera y real relación con Dios a través de Cristo Jesús. Tú puedes comenzar a construir tu vida sobre la verdad y también sobre el amor y también sobre la fe
si tienes una verdadera relación con Dios. Cuanto más llegas a conocer a Dios, más vas a tener acerca de su verdad, su amor y su fe en tu vida. Déjame decirte esto, todos los miedos que tienes en tu vida no van a salir solamente con un antídoto, como te estoy yo, o una receta, no, porque no es una fórmula. El antídoto realmente es una persona. El antídoto para todos los miedos y todos los temores es una persona, y su nombre es Jesucristo. Y en la medida que tú llegues a conocerlo mejor, tus temores se irán acabando, cada uno de ellos. Fíjate bien como dice el Salmo 34:4, ¿lo puedes leer conmigo? Fíjate bien, vamos a leerlo, dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Fíjate bien, el antídoto en realidad es una persona, no es una fórmula, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. La verdad, debemos entender esto, mis hermanos. Si quieres encontrar verdadera fuerza para la vida y tener el verdadero antídoto para el temor, debes entender que debes buscar de Dios y de Cristo Jesús, porque Él es el verdadero antídoto. No hay ningún otro, solo es Cristo, solo Jesucristo. Es el verdadero antídoto, nada más Él. Quiero que entiendas bien esta verdad. No sé cuánto tiempo tengas de cristiano, puedes tener meses o años, pero lo importante es que tengas una real y verdadera y personal relación con Dios a través de Jesucristo. Y entonces vas a conocer de su verdad, de su amor, y podrás depositar toda tu confianza, toda tu fe en Él. Y eso te va a dar una gran fuerza para la vida. Tercer lugar, mis hermanos, la tercera cosa que debemos hacer, que hizo Jeremías también, para seguir adelante a través de una circunstancia difícil, mis hermanos, es esta: debemos creer que Dios nos va a restaurar. Que Dios nos va a restaurar, debemos creer en Él, es decir, debemos esperar en Él, confiar en Él. Debemos creer, mis hermanos, que Dios puede ayudarnos a recuperarnos después de pasar por una circunstancia difícil. Tenemos que confiar, mis hermanos, que Dios puede sacar bendición para nuestras vidas, incluso de la peor tragedia que nosotros estemos viviendo. Jeremías hizo esto, mis hermanos. Después de perderlo todo, porque lo perdió todo, su pueblo perdió, su familia perdió todas las cosas, e incluso a él, mis hermanos, lo llevaron a Egipto, donde no quería ir. Lo perdió todo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jeremías, mis hermanos? Fíjense bien, es lo que él oró y es lo que tú y yo también podemos orar. Lo que hizo Jeremías es esto: Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros regresaremos a ti. Haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era en el pasado. ¿Saben, mis hermanos? Yo estoy plenamente convencido de esto, de que Dios se especializa en dar nuevos comienzos. Él nos ayuda y ayuda a todos, mis hermanos, a comenzar de nuevo, después de una circunstancia difícil, después de una crisis, después de que pasan malas cosas. Él da nuevos comienzos. Siempre, mis hermanos, hace todas las cosas nuevas, dice la Escritura, dice la Biblia. Dios da nuevos comienzos, mis hermanos. Cuando una persona puede haber pecado hasta lo más profundo, lo más vil, lo más miserable puede ser esa persona, el Señor puede darle una nueva vida, un nuevo comienzo. La Biblia a esto le llama, mis hermanos, nacer de nuevo. Tener una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva mirada, una nueva oportunidad de vida, una nueva dirección. Pero para conseguir esto uno necesita confiar plenamente en Dios. Uno tiene que creer en Él, tiene que esperar, mis hermanos, y hay que anticipar que Dios es capaz de ayudarnos y que puede restaurar la vida. Puede tomar la vida de alguien hecha pedazos
y recomponerla verdaderamente. Dios puede hacer esto, mis hermanos. Dios lo puede hacer. Esta fue también la experiencia de David, el salmista. ¿Saben lo que dijo, mis hermanos, David? Ahí lo tienen ustedes, Salmo 27, versículo 13. Dice, hubiera yo desmayado, dice David. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En otras palabras, mis hermanos, hubiera sido aniquilado, destruido, hubiera desmayado si no hubiera confiado en ti, si no hubiera creído que tú puedes ayudarme. ¿Saben, mis hermanos? Quiero hacer de esto algo práctico para ustedes. Quiero hacer algo práctico. Y saben, mis hermanos, hay 3 cosas que no debes hacer cuando estás pasando por una situación difícil. Hay 3 cosas que no debes hacer. ¿Cuáles son las 3 cosas? Primero, en primer lugar, no reprimas tu dolor. Muchas veces, mis hermanos, se dice que los creyentes no deben llorar. ¿No es así? Que no deben llorar los creyentes. No es así, mis hermanos. La verdad es que no reprimas tu dolor. Déjalo ir. Deja que Dios te escuche. A Jeremías, mis hermanos, le llaman el profeta quejón. Siempre se quejaba, porque la gente no le oía, la gente no le hacía caso. Es más, lo metieron en varias ocasiones en el patio, mis hermanos, de la cárcel, del palacio, había un foso. Y allí lo metieron con las rodillas de lodo, mis hermanos, hasta las rodillas, así estaba. Jeremías, imagínate la situación. Y Jeremías hizo algo que tú y yo debemos hacer constantemente. Debemos ir con Dios y decirle cómo nos sentimos. Muchas veces no hacemos esto. No le decimos a Dios lo bueno, lo malo, lo feo que nos está pasando. No le decimos de nuestras emociones, no le decimos, Señor, me siento así, me siento frustrado o defraudado, me siento herido, me siento con dolor. Y algo que no debemos hacer es esto, mis hermanos. Si tienes algo así, ve con Dios, habla con Él. Segundo lugar, no renuncies a la vida, no renuncies a la vida. Muchas personas, después de pasar por una situación difícil, mis hermanos, dicen, nunca voy a ser feliz, nada más, nunca voy a ser feliz. Como esta persona me engañó, ya no voy a confiar en las personas, ya no voy a confiar en nadie más. ¿Sabes? Voy a mantener a todas las personas a distancia para que no me lastimen. ¿Sabes? Eso es un error. Entonces, no renuncies a la vida, porque si renuncias a la vida y a relacionarte con otros y a abrirte a otras personas, entonces meramente existirás en lugar de vivir. Tercer lugar, mis hermanos, no te refugies en el resentimiento. No te resientas. ¿Sabes? El resentimiento no funciona, solo duele más. El resentimiento no hiere a otros, no lastima a otros, solamente te lastima a ti. No le hace daño a Dios, no le hace daño a las personas, a ti, solamente a ti. Entonces no te aferres a las heridas en tu propia vida, no te aferres a las cosas que te hicieron en el pasado. Aprende a perdonar y a dejar ir. No porque se lo merezca la otra persona, no, sino porque eso te hará bien a ti y estarás haciendo los mandatos de Dios que dice que debemos perdonar. Nunca en la Biblia dice que debemos sentir. La Biblia nos dice, perdona. No dice, cuando sientas perdonar, entonces perdona. No dice esto. Lo que dice es perdona. Y cuando tú estás dispuesto a hacerlo y tomas esta decisión en tu vida, déjame decirte, uno, estarás obedeciendo a Dios, pero sobre todo también tú te sentirás mucho mejor. Así es que debes hacer estas 3 cosas. Por otro lado, o no debes hacer estas 3 cosas, pero por otro lado sí hay 2 cosas que hay que hacer. Hay 2 cosas que hay que hacer, mis hermanos, y lo primero es esto:
hay dos cosas que sí debemos hacer, y lo primero es aceptar lo que no podemos cambiar. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no podemos controlar, mis hermanos. Hay muchas cosas. De hecho, la mayor parte de las cosas en nuestras vidas no las podemos controlar. Y la única manera de superarlas es a través de aceptarlas. ¿Sabes? Aceptarlas es la clave para tener paz. Cuando tú no las aceptas, vas a estar en desasosiego y ansiedad. Y la aceptación es la clave para tener paz en nuestras vidas y también es la clave para seguir adelante con nuestras propias vidas. Por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien fallece, alguien que estimamos muchos, mis hermanos, por más que lo intentemos o lo hagamos o no lo aceptemos, no va a volver. No importa lo que tú y yo deseemos, no va a cambiar esto. El pasado es pasado. ¿Sabes? Tenemos que aceptar estas cosas. Y esto tenemos que aceptarlo en fe, mis hermanos. ¿Sabes? Se necesita fe para aceptar los hechos de la vida. Se necesita fe para no desanimarte ante las circunstancias de tu propia vida. Se necesita fe. Se necesita fe para aceptar la realidad, para que tú no te desanimes ni te frustres. Se necesita fe y confianza en Dios y decir y creer verdaderamente que Dios está conmigo y Él me va a ayudar. Y tú debes ser capaz de decir esto y debes tener fe. En segundo lugar, algo que también puedes hacer es concentrarte en agradecer lo que no has perdido. Muchas personas se concentran en lo que están perdiendo, en lo que han perdido en sus vidas. Ya no tengo esto, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo relaciones buenas, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero hay muchas cosas en las que sí te puedes centrar y te puedes enfocar para agradecerle a Dios por todas estas cosas. Robinson Crusoe, mis hermanos, es un libro que fue escrito por un pastor, Daniel Defoe. Él era pastor presbiteriano, mis hermanos, Daniel Defoe, y él pone a Robinson Crusoe, que lo han tomado como una historia para niños, pero en realidad no es una historia profunda, realmente profunda. Les invito a leerla, mis hermanos, realmente. Yo le he leído 5 veces este libro cuando era adolescente y lo he leído, mis hermanos, el año pasado fue la última vez que lo leí otra vez. Pero, mis hermanos, él se encuentra en una isla y comienza a concentrarse en todas las cosas que había perdido. No tenía personas a su alrededor, no tenía mis hermanos a su familia, no tenía un montón de cosas. Hasta que en cierta ocasión cayó enfermo y alargando la mano, mis hermanos, no tenía ni quien le alargara un vaso de agua o le hiciera llegar un vaso de agua. Alargó la mano y lo único que pudo hallar fue una Biblia, dice esta historia. Dice que la abrió, mis hermanos, se dio cuenta que tenía que comenzar a agradecer a Dios. Y su situación comenzó a cambiar, porque se enfocó en otras cosas. Es cierto que estaba solo, pero tenía abundancia de comida, tenía animales, podía sembrar. Había fieras en la selva, pero tenía un refugio. Es más, tenía 2 refugios. Tenía armas con las cuales defenderse y empezó a darle gracias a Dios y comenzó a tener un cambio. Así lo pone Daniel Defoe en esta historia. Pero déjame decirte, no solo es una historia, también le ha pasado a muchas personas. Y tenemos un ejemplo de esto allí en Jonás. Jonás 2:7, si lo quieres abrir en tu Biblia, Jonás 2:7, no lo tengo en la pantalla, Jonás 2:7, pero si lo quieres abrir en tu Biblia, allí Jonás, de los profetas menores, no porque sean menos importantes, sino porque son más pequeños los libros. Jonás 2:7, mis hermanos, dice allí. Si lo quieres anotar en tu hoja, lo quieres leer después o si quieres de una vez leerlo allí en tu Biblia. Yo voy a leerlo, mis hermanos. Dice Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. ¿Sabes? Hay que concentrarse en esto. Jonás se encontraba en el vientre de un gran pez, dice la Biblia. Y allí comenzó a orar. Y dice este versículo: mi alma desfallecía en mí,
y me acordé de Dios y mi oración llegó hasta su santo templo. Y comenzó a alabarle a Dios. Si ustedes ven el versículo 9 más adelante de Jonás 2, dice que yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y el versículo 10 nos da el desenlace de esta historia. Dice que Dios mandó al pez a la tierra y vomitó en tierra. Entonces, déjame decirte esto. Dios es bueno. Dios es bueno, recuérdalo. Dios es bueno. Es bueno para todos aquellos que creen y confían en Él. ¿Puedes leer conmigo Lamentaciones 3, 25 y 27? Aquí lo tengo en la pantalla. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: el Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. Es bueno esperar pacientemente la salvación que trae el Señor. El Señor es bueno. Y es bueno esperar en Él, creer en Él y esperar pacientemente en Él, porque el Señor es capaz de restaurar nuestras vidas, mis hermanos. El Señor es bueno. Tú puedes confiar en Él, puedes confiar en Él. Él está allí para sostenerte. Los poderosos brazos de Dios no se han cansado. Los poderosos brazos de Dios pueden sustentar toda tu vida en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Lo que tienes que hacer es buscarlo, creer en Él y entender que Él es capaz de restaurar tu vida y de ayudarte. No importa por lo que vayas a pasar o por lo que estés pasando. Los poderosos brazos de Dios siempre están disponibles. Finalmente, mis hermanos, el último punto es muy importante también, porque ¿de dónde podemos encontrar fuerza para seguir adelante? Hay que recordar esto, mis hermanos, hay que recordar que hay cosas que nunca cambian. Hay que recordar que hay cosas que nunca cambian. Mis hermanos, ¿sabes? Todas las cosas cambian. La vida está en constante cambio. Cambian las cosas, cambia la situación económica, cambia la situación personal, la situación de salud, cambia, mis hermanos, la situación política, la situación social, cambian las relaciones familiares, cambian muchas cosas. Un momento están allí y después ya no están, mis hermanos. Hay muchas cosas, pero hay algunas cosas en la vida que nunca cambian. Y es necesario que tú y yo nos anclemos a esas cosas que no cambian, para que nuestra vida esté asentada sobre una base firme, sobre un cimiento firme, mis hermanos. Hay cosas que no cambian y nuestras vidas deben estar ancladas, colocadas en estas cosas que no cambian, que son inmutables, a pesar de que todo lo demás cambien. Jeremías hizo esto, mis hermanos, y pase lo que pase, déjame decirte, tú y yo podemos hacer esto también. Primero, debemos recordar que Dios todavía tiene el control de todo. Dios todavía tiene el control de todas las cosas. Dios todavía está en su trono, dominando sobre todas las cosas. A pesar de lo que pasa en el mundo, a pesar de que los seres humanos, nosotros, tú y yo, tomemos decisiones equivocadas o malas decisiones y lastimemos a otros o tomemos decisiones que van contra la voluntad de Dios, déjame decirte, Dios todavía controla todas las cosas. Él controla todo. ¿Sabes? Muchas veces nos llenamos de miedo, mis hermanos. No sabemos cuándo van a ocurrir las cosas. No tenemos control ni siquiera, mis hermanos, de lo que va a suceder el próximo minuto. No sabemos si nos vamos a enfermar. No sabemos qué va a pasar con nuestra economía. No sabemos muchas cosas porque no las controlamos. Pero hay algo que sí debemos entender tú y yo, y debemos recordarlo, mis hermanos. Dios todavía tiene el control de todo.
de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso, mis hermanos, te invito a que leas conmigo Lamentaciones 5, 17 y 19. Vamos a leerlo, mis hermanos, porque nos recuerda que Dios todavía tiene el control y tiene dominio sobre todas las cosas. Dice allí este pasaje, leámoslo, mis hermanos. Por todo esto estamos desanimados, hemos perdido la esperanza. Sin embargo, tú, Señor, tú gobiernas por siempre, tu trono permanece de generación en generación. Recuerda esto, la próxima vez que pases por una dificultad, recuerda que quizás tú no tienes el control, pero Dios sí lo tiene. Y Dios lo tiene para darte bendición. Dios es el único que puede sacar cosas buenas de esto. Dios lo puede hacer. Al principio de este culto, mis hermanos, leíamos el pasaje que se encuentra en Romanos 8. Y leíamos, mis hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas, y esto es, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene todo el control. Segundo lugar, recuerda lo siguiente. Recuerda esto. Y la segunda cosa que nunca cambia, es esto. Hay que recordar que Dios todavía me ama. Dios todavía me ama. Me ama. ¿Sabes? Dios nos ama a ti y a mí. Y nunca va a dejar de amarnos. ¿Sabes? Las personas pueden dejar de amarme a mí o pueden dejar de amarte a ti, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca va a dejar de amarte. Dios va a amarte mucho más que cualquier persona. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún pariente te van a amar más que Dios. Y eso no cambia. Y debes recordar esto, allí es donde debemos anclar nuestras vidas, en la firmeza de esta verdad de la Escritura y del carácter de Dios. Él no cambia y no va a dejar de amarnos, todavía lo hace, mis hermanos. Por eso te invito a que leas conmigo Lamentaciones 3, 20 y 23, para que lo recuerdes, lo tengas presente también esto. Vamos a leerlo, mis hermanos, Lamentaciones 3, 20 al 23. Dice así: tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Recuerda esto, eso no cambia. Fíjate bien, lo que no cambia es que Dios tiene el control. Lo que no cambia es que Dios todavía nos ama. Pero hay una tercera cosa que tenemos que recordar y que tampoco cambia. Y es esto, si lo quieres anotar, por favor. Dios es todo lo que yo necesito. No necesito nada más. Quizás tú estés pensando que necesitas cosas. La economía no va bien, o tus relaciones, no lo sé, o tu salud. Pero déjame decirte que Dios es suficiente para todas las cosas y Él es lo único realmente que necesitamos. Realmente es todo lo que necesitamos. Nada más, mis hermanos, no ninguna otra cosa, solamente Él, porque Él tiene todos los recursos. Dice, mis hermanos, que nos bendice con riquezas, que saca de su gloria, dice allí en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Él es el creador de todo, dice, mía es la plata, mía es el oro, porque Él es el creador de todo. Y Él tiene todos los recursos y todo el poder para sostenernos. Así es que realmente, mis hermanos, lo único que necesitamos y todo lo que necesitamos es de Dios. Realmente es esto, mis hermanos. Esto es realmente lo único que necesitamos. Por eso
También te invito a que leas Lamentaciones 3:24 y lo leas junto conmigo, porque esto es lo que tú y yo necesitamos. Yo te invito a que estos versículos los lleves en oración. Dice este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera. Vamos a leerlo. En lo profundo de mi corazón digo, el Señor es todo lo que necesito. Yo todavía puedo depender de Él. Es todo lo que necesitamos, ninguna otra cosa, solamente esto. La verdad, mis hermanos, ¿cómo puedes encontrar fuerza para la vida? Enfoca tu atención en Dios. Pídele al Señor que quite tus miedos. Segundo, cree, confía en que Él es capaz de restaurarte. Y recuerda esto, hay cosas que nunca cambian. Dios tiene todo control. Dios todavía nos ama y Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Quizás quieras hacer esta oración conmigo, esta oración que está aquí en la pantalla y que está también en tu boletín. Quizás la quieras hacer conmigo y la quieras leer junto conmigo, esta oración. Quizás la necesites y puedes hacerla personal. Puedes hacerla personal. No es una fórmula, son solo palabras, pero quizás las quieras tomar y hacerlas personal para tu propia vida. Si es así, y si esta oración te sirve, está bien. Pero pídela con fe a Dios y que Dios te dé la fuerza para seguir adelante. Vamos a leerla, mis hermanos. Dice así esta oración. Vamos a leerla. Dice: Padre, solo tú tienes la fuerza espiritual, emocional y física que yo necesito para seguir adelante con mi vida. Por ello, te pido que me des fuerzas para cada día de mi vida. En esta semana quiero comenzar a dar estos pasos. Ayúdame a ir más despacio y a enfocarme en ti. Quiero hacer de esto una prioridad en mi vida. Quiero pasar cuando menos 10 minutos de cada día contigo. Ayúdame a construir mi vida alrededor de ti, alrededor de tu verdad, tu amor y tu fe, para que yo sea liberado de miedos y preocupaciones que me agobian. Yo creo que tú puedes y quieres ayudarme a través de todos los momentos y circunstancias en mi vida. Ayúdame a enfocarme en lo que tengo, no en lo que he perdido. Y sobre todo, Señor Jesús, ayúdame a recordar que tú tienes todo bajo control, tú me amas y eres todo lo que yo necesito. En tu nombre oro, amén. Inclina tu rostro, por favor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu santo amor. Gracias. Gracias, Padre. Si alguno de mis hermanos necesita la fuerza tuya, el poder tuyo para la vida, por favor, dáselos. Dalo. Por favor, mi Señor. Y ayúdanos a recordar estas 3 verdades de tu palabra. Tienes todo bajo control, todavía nos amas y, Señor, tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor. Ahora, Padre, queremos tomar este pan y el vino en recordatorio de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, Padre, a entender el gran sacrificio de Cristo. Y al tomar este pan y este vino queremos hacerlo, mi Señor, de una manera espiritual, profundamente agradecidos por lo que Cristo Jesús hizo y ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.